Napoleón Bonaparte, el hombre que quiso dominar el mundo. En los pasillos oscuros de la historia, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Napoleón Bonaparte. Un hombre pequeño en estatura, pero inmenso en ambición. Un estratega que desafió a los imperios más poderosos de su tiempo y redibujó el mapa de Europa con la punta de su espada. Pero ¿quién fue realmente este hombre que creyó poder cambiar el destino del mundo? Si eres amante de las grandes historias, de las batallas épicas y de las mentes que desafiaron lo imposible, suscríbete ahora mismo al canal y prepárate para descubrir una de las vidas más fascinantes que la humanidad haya conocido. Napoleón nació en 1769 en la isla de Córcega, pocos meses después de que fuera anexada a Francia. Hijo de una familia modesta, creció entre libros de estrategia y sueños de grandeza. Desde joven fue enviado a la Academia Militar Francesa, donde su talento brilló de inmediato. No era solo un soldado, era un visionario. En un mundo dominado por reyes, él creía en el poder del mérito, la disciplina y la voluntad. Cuando estalló la Revolución Francesa, el caos devoraba al país. Pero mientras muchos veían ruina, Napoleón vio oportunidad. Su genio militar lo llevó a la gloria en la campaña de Italia en 1796. Con un ejército agotado y mal armado, derrotó a fuerzas muy superiores. Su nombre empezó a recorrer Europa como un eco de poder y de temor. En pocos años dio el golpe definitivo, un golpe de Estado. Francia, cansada de sangre y desorden, lo recibió como a un salvador. Y en 1804, ante la mirada del Papa, Napoleón colocó la corona sobre su propia cabeza. Con aquel gesto proclamó al mundo que su destino no dependía de los hombres, sino de sí mismo. Como emperador, transformó Francia en el corazón político y militar de Europa. Sus reformas cambiaron el país. Creó el Código Napoleónico, reorganizó la educación, modernizó la economía y devolvió el orgullo nacional. Pero su verdadera pasión estaba en los campos de batalla. En Austerlitz, en 1805, derrotó a los ejércitos combinados de Austria y Rusia en una de las victorias más brillantes de la historia. Sus enemigos lo llamaron el dios de la guerra, y Napoleón lo creyó. Cada victoria alimentaba su ambición. Su imperio crecía como una tormenta, arrasando fronteras, imponiendo leyes, cambiando el curso del tiempo. Sin embargo, cuanto más alto ascendía, más ciego se volvía. El poder empezó a devorarlo por dentro. En su obsesión por destruir al Reino Unido, decretó el sistema continental, un bloqueo económico destinado a ahogar a los británicos. Pero la medida terminó asfixiando también a sus aliados. La arrogancia reemplazó a la razón. Y en 1812, Napoleón decidió invadir Rusia, convencido de que nada podría detenerlo. Partió al frente de más de 600.000 soldados, el ejército más grande que Europa había visto. Franceses, italianos, polacos, españoles y alemanes marchaban bajo un mismo estandarte, el del águila imperial. Pero en las tierras infinitas del este no encontró ejércitos, encontró el invierno. El frío, el hambre y la distancia fueron enemigos implacables. Los rusos, en retirada, quemaban todo a su paso, dejando solo cenizas y desesperación. Cuando Napoleón llegó a Moscú, no encontró gloria, sino fuego. La ciudad ardía. Y bajo aquel cielo rojo, el emperador comprendió que incluso el más grande de los hombres puede quedar solo ante el abismo. De los 600.000 soldados, apenas 50.000 lograron regresar. Su ejército se había desvanecido entre la nieve y con él su poder. Europa se levantó en su contra, y en 1814 Napoleón fue derrotado. Exiliado en la isla de Elba, el mundo creyó que su historia había terminado, pero el destino aún guardaba una última página. Un año después, escapó del exilio. Solo, sin ejército, volvió a pisar suelo francés.
y en un hecho que desafía toda lógica, las tropas enviadas para arrestarlo se rindieron ante él. El emperador había regresado. Comenzaban los 100 días. Por un breve instante, Francia volvió a rugir con su nombre. Pero el tiempo ya no estaba de su lado. En Waterloo, en 1815, enfrentó su destino final. El genio militar que un día doblegó reinos fue finalmente vencido por el peso de la historia. Desterrado a la remota isla de Santa Elena, Napoleón pasó sus últimos años en soledad, contemplando lo efímero del poder. Dicen que antes de morir susurró 3 palabras: Francia, ejército, Josefina, como si en ellas encerrara su vida entera, la gloria, la guerra y el amor. Napoleón Bonaparte murió en 1821, pero su sombra aún recorre el mundo. Sus leyes inspiraron constituciones, su ambición marcó generaciones y su caída nos recordó que incluso los gigantes están hechos de carne, orgullo y error. Si esta historia te emocionó, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí damos voz a las almas que cambiaron el curso de la humanidad, a los imperios que se alzaron y cayeron, y a las lecciones que siguen vivas en el tiempo. Porque entender el pasado es la única manera de conquistar el futuro. Y recuerda, toda grandeza nace de un sueño, pero solo perdura gracias al coraje de hacerlo realidad. Sigue buscando, sigue creciendo, y nunca dejes de creer en tu propio destino.